En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Muy buenos días, hermanos. Amén. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Me faltó mi señal de la cruz final. Buen día, hermanos. Vamos a iniciar con el siguiente tema de nuestro curso de profetas, los profetas en la Biblia. Bueno, decir profetas en la Biblia también es hacer alusión a libros bíblicos. Vamos a ver que cuando decimos profetas nos referimos a una etapa y quizá más que una etapa, por supuesto, en la historia de Israel. También nos referimos a algunas personas propiamente y de otra manera nos referimos a ciertos libros proféticos. Entonces, vamos a ir haciendo un caminar y ya después de que hemos tenido nuestra introducción de este curso, viene un segundo momento, el fenómeno profético. Vamos a ver de dónde surge, por así decirlo, esta necesidad del hombre, o si me permiten llamarlo así también, una necesidad de Dios mismo. Y una primera cuestión que vamos a comentar es que fuera de la cultura de Israel también existen fenómenos proféticos. ¿Qué es un fenómeno profético? Vamos por partes. La palabra profeta la vamos a definir más adelante. De momento, digámoslo así, aquel que habla en lugar de otro, ¿no? Como un mensajero, por así llamarlo. De momento así lo voy a decir. Es muy, muy pequeña esta forma de decirlo, pero como en unas 5 diapositivas más adelante vamos a definirlo mucho mejor. Por eso de momento lo digo así para que tengamos solo una mera idea, solo eso y no más. Me voy a referir un poquito más a la palabra fenómeno. La palabra fenómeno, estamos en el fenómeno profético, como acá decíamos, ese es el tema, el fenómeno profético, viene del griego phainein, y phainein significa manifestar. Es la misma raíz o la misma palabra que encontramos en epifanía, por ejemplo. También tiene como raíz el verbo phainein, o también la palabra teofanía, que es muy parecida a la primera que acabo de mencionar, eh, y significa, repito, manifestar. Entonces, cuando hablamos de un fenómeno, desde el punto de vista filosófico y teológico, no nos referimos para nada, por supuesto, a una situación como ordinariamente podríamos pensar, lo que viene a ser, si queremos verlo así, como una deformidad, por así llamarle, ¿no? Una cosa que sale un poco de lo agradable, y decimos a veces en el lenguaje ordinario, insisto, es que eso es como un fenómeno, así algo deforme a veces, o algo extraordinario, ¿no? Porque también, ahorita que estaba comentando eso, recuerdo que algunos futbolistas o algún futbolista por ahí le llaman el fenómeno, pero no porque sea desagradable a la vista, estéticamente hablando, sino porque brilla, porque es extraordinario, ¿no? Entonces, Feinen, repito, da cimiento a la palabra fenómeno, que es entonces una manifestación. Cuando hablamos pues del fenómeno profético, estamos entendiendo esa manifestación, ¿cómo llamarle? Ese acontecimiento que nos pone delante de una idea que no sabíamos y que apenas estamos empezando a ver de entrada. Fenómeno, repito, es una manifestación de algo, y en este caso viene a ser un acontecimiento. Así pues, cuando hablamos del fenómeno profético, vamos a verlo de la siguiente manera. Imaginemos que hay 100 personas y las 100 personas son iguales, obviamente, son 100 seres humanos y tienen una vida en común, y ahí van, y de repente uno canta. No todos cantan, pero ese canta. Y de repente otro canta. Y hacen como que un grupo, por así decirlo, de los seres humanos que pueden cantar. Y por acá, de los que restan, otro empieza a levantar casas. Y otro le ayuda a levantar casas. Es constructor. Y otro es constructor. Y entonces ya tenemos aquí también un grupo como de constructores. Bueno, pues dentro de una sociedad hay ciertos acontecimientos que se dejan ver, y esos son los que llamamos fenómenos. Allá sería el fenómeno de la música, acá el fenómeno de la construcción, y entonces el fenómeno profético es justamente cuando ciertas personas se manifiestan como profetas.
Ahí vamos a verlo. Entonces, pues nosotros que, perdón, nuestra cultura, la cultura occidental que nos ha recibido, cobijado desde hace varios siglos, esta cultura se ha visto pues sostenida por la cultura cristiana. Eh, Hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Pero efectivamente el cristianismo ha dado sostén a la cultura occidental a la cual pertenecemos. Hay que tener mucho cuidado también. Hago una aclaración muy sencilla porque hay gente que cree que la religión, y sobre todo la religión cristiana, ha sido lo peor que le pudo haber pasado a la humanidad. Y no es así. Para nada es así. Un historiador serio, una persona, un investigador serio, podrá darse cuenta justamente de que no es así en absoluto, de que la religión cristiana ha dado muchísimo a la humanidad, ha ayudado en el ámbito de las ciencias, y es lo primero que digo porque es lo primero que creen que no es cierto. Si uno hace un análisis se dará cuenta de esto. Ha visto también un poquito la cuestión de las universidades, las primeras universidades que existieron fueron gracias a la iglesia también. Y bueno, avances en muchos aspectos, la cultura, por supuesto, ¿no? Gran parte de la cultura se debe justamente a la iglesia, ¿no? Alguien dirá, pero es que hicieron tal y tal cosa. Bueno, no digo algo en específico porque incluso hay cosas que son mal vistas y que no son ciertas. Entonces no me refiero a algo en particular, ¿no? Si ha tenido errores los que configuramos esta iglesia, también es cierto, hemos tenido errores, pero eso no significa que sean de por sí la iglesia y el cristianismo algo malo. Bueno, dicho esto, solamente lo comento porque iba a decir, en nuestra cultura occidental, influenciada, sostenida por la cultura cristiana, cuando hablamos de profetas, de inmediato pensamos en los profetas de la Biblia. Pero alguien puede hacerse una pregunta, ¿y este fenómeno profético es exclusivo del pueblo de Dios? Perdón, ¿es exclusivo de la misma Biblia? Y veremos que no. Lo primero que vemos es que hay otras culturas, incluso algunas culturas vienen mencionadas en la Sagrada Escritura, que también cuentan con personajes que se les pueden llamar profetas. Por ejemplo, tenemos el episodio de Balaam y su burra parlante, la famosa burra de Balaam. Tenemos también el enfrentamiento de los 450 profetas de Baal, el nombre se parece pero no es el mismo, Baal, contra el único profeta que quedaba en Israel, que era Elías, ¿no? O en el libro de Jeremías también veíamos profetas que eran hasta profesionales del culto, ¿no? De pueblos vecinos de Israel, como Moab, Edom, Amón, entre otros. Y aquí están las citas donde podríamos ir a ver. Entonces, estas figuras que llamamos profetas o el fenómeno profético, ¿se dio únicamente en Israel? No, se dio en varios lugares. ¿Y por qué se dio? Bueno, en primer lugar, tenemos que recordar que el hombre es un ser religioso por naturaleza y por vocación. Entonces, el hombre siempre ha tenido la necesidad de acercarse a Dios. Pero más aún también, el hombre ha tenido la necesidad, aunque a veces no se demuestra del todo, de ayudar a sus hermanos. Y al ayudarlos, y eso es de verdad, es algo inherente a la humanidad, ¿eh? Si vemos a los niños, a veces dice uno, hay imágenes, hay fotografías de niños tratando de ayudar a otros y dice uno cómo se da uno cuenta de que cuando somos niños lo queremos, lo buscamos, buscamos el bien de todos, buscamos que todos estemos y que estemos en las mismas circunstancias, pero conforme va pasando el tiempo, nuestra cultura justamente nos va como desenfocando de esta realidad y pues obviamente ya no queda igual y ya a veces ya más bien buscamos nuestra propia conveniencia en lugar de ayudar a todos, por supuesto. Pues bien, entonces eso es parte de la naturaleza humana, el ayudar a los hermanos. Por eso también surgen los profetas. Los profetas no surgen como jueces, por así decirlo, de los demás, no surgen como o por una iniciativa 100% suya, sino que surgen eh, por tratar de ayudar a los demás. Una cosa de una vez hay que poner en alerta. Hay mucha gente que eh, viendo el fenómeno profético y viendo
la respuesta que la gente tiene ante este fenómeno, ven también para ellos una forma de, pues, de encontrar ciertas condiciones benéficas para ellos, o algunos incluso de aprovecharse. Es decir, hay profetas y hay falsos profetas. Es un tema que vamos a ver un poquito más adelante. Profetas y falsos profetas. Y bueno, para nosotros, repito, aunque ahora estamos diciendo que hay profetas fuera del cristianismo, perdón, fuera, en primer lugar, del judaísmo, y en segundo lugar, pues podríamos hablar ya más del cristianismo, pero dejémoslo en fuera del pueblo de Dios. A pesar de eso, nosotros vamos a enfocarnos en los que están dentro del pueblo de Dios, por supuesto. Y en unos y en otros hay verdaderos y falsos profetas. En unos y otros hay gente que de verdad tiene ese llamado, y vamos a ver por qué insistimos en lo del llamado, tiene ese llamado de parte de Dios para dar un mensaje a sus iguales. Pero aquí viene también, tenemos que tener pensamiento crítico, porque una cosa es que se tenga el llamado, ¿verdad? Y otra cosa es que uno quiera decir que lo tiene, que uno sienta que lo tiene. Es muy diferente. Hay gente que dice, es que yo siento que si hago esto lo haría muy bien, y lo hace muy mal, ¿no? Entonces, no es lo mismo sentir, a veces sí, se siente porque se tiene, pero a veces se siente y no se tiene, ¿no? Y a veces simplemente dice uno, pues yo voy a decir como que sí lo tengo, y no es cierto, ¿no? Entonces tenemos, como en todo ámbito de la humanidad, de cualquier dimensión humana, tenemos gente que está realmente en lo que es, otros que están equivocados pensando que ahí es, pero están equivocados, y otros que se han aprovechado y creen estar allí o dicen estar allí cuando la verdad es que no. El profeta es llamado por Dios, como vamos a ver un momentito más. Bueno, a las referencias bíblicas que acabamos de comentar, hay que añadir un buen número de testimonios arqueológicos. Estos han sido encontrados en varias otras culturas circundantes a Israel que reflejan la existencia de un fenómeno en cierto modo similar al del pueblo de Dios. Entre todos los testimonios destacan los de Egipto, Mesopotamia y Canaán, culturas en las que se ha querido ver con más o menos intensidad, dependiendo de las diferentes épocas, los antecedentes de la profecía bíblica. Y aquí hay que hacer otro comentario. Bueno, en primer lugar, en una sesión que no ha quedado grabada, se ha expuesto los antecedentes del profetismo bíblico y los participantes de este curso han hecho exposiciones sobre el profetismo en Egipto y en Mesopotamia sobre todo, y se ha hecho mención muy breve por parte del profetismo en Canaán. Tenemos que hacer la siguiente aclaración, ya tomando en cuenta esas exposiciones, hay que hacer una aclaración que el pueblo de Israel surge, lo podemos ver así, en el 1850 con Abraham. En la llamada de Abraham, por supuesto, que la ubicamos en 1850 a.C., y que algunos llegan a decir que es todavía posterior, es decir, que el pueblo de Israel es todavía un poquito más joven de lo que se piensa, pero queda de manera tradicional el año 1850. Entonces, cuando el pueblo de Israel surge, es un grupo familiar. Ustedes ven que Abraham sale con su esposa, con su descendencia, no, todavía no con sus hijos, ya saben que los hijos van a llegar después, sale con los suyos, con su hacienda, con sus criados. Es un clan familiar y al principio el pueblo de Israel fue configurado por familias justamente, ¿no? Empieza pues el caminar y al poco tiempo de existir, al poco tiempo de ser más o menos, por así llamarlo, pueblo, se van a Egipto. Entonces allí empiezan a tener una influencia egipcia para empezar. Y al poco tiempo, bueno, perdón, más bien estuvieron mucho tiempo en Egipto, casi 400 años es el número cerrado que se pone, años más, años menos, empiezan una peregrinación que los lleva por el desierto durante muchísimos años, hasta que cerca del año 1250, 1200 más o menos, entran ya en la tierra prometida. Pero fíjense, insisto,
Habían llegado con Abraham a la tierra prometida, estuvieron un tiempecito, pero salieron rápido hacia Egipto. Situaciones, si alguien se acuerda, de una hambruna y escasez que hubo en aquel tiempo. Estuvieron muchísimos años en Egipto, más de los que habían estado en la Tierra Santa, la tocaron y se fueron. Y luego volvieron a la Tierra Santa, los introduce Josué y están allí, pero llegan y no está la Tierra Santa deshabitada. Hay cananeos, hay jebuseos, hay hititas, hay pericitas, hay de muchas nacionalidades por allí. Y esto hace que tengan que acomodarse también a estas culturas. Nosotros, de una manera literaria, podemos leer la entrada en la Tierra Santa, en la Tierra Prometida, como una gesta increíble, ¿no? Por ejemplo, pensar que Josué y los suyos le dieron vueltas durante 7 días y que el séptimo día tocaron la trompeta y que entraron y que arrasaron y que se impusieron. Eso es lo que literariamente se comenta. Históricamente, la propuesta difiere un poco. En la esencia no, en la esencia llegaron y se establecieron, claro, pero se dice que lo más seguro es que cuando llegaron no hubiera, eh, por ejemplo, hay quien propone que Jericó ya era una ciudad que había sido derruida. Hago un paréntesis. Jericó es considerada de las ciudades más antiguas del mundo. Del mundo es. Algunos llegan a decir que Jericó es la ciudad más antigua del mundo, 10.000 años atrás. Pero Jericó fue fundada, fue destruida, fue refundada, fue destruida, fue vuelta a ser habitada, fue destruida. Tuvo muchísimos momentos Jericó en los cuales iba y venía como ciudad, a pesar de ser la ciudad más antigua del mundo en ese sentido, iba y venía, ¿no? Entonces, según los datos históricos, en la época en la que el pueblo de Israel entró a la Tierra Santa, que entró por Jericó, pues al parecer Jericó no estaba habitada. ¿Esto cómo lo leyeron entonces los que habían entrado allí? Pues dijeron, el Señor hizo que todo esto cayera para que nosotros pudiéramos habitar esa tierra, lo cual tiene cierto grado grande de razón, pero sobre todo lo que hay que entender entonces es que se instalan en Jericó, o bueno, entran por Jericó, pero no son los únicos que están en la Tierra Santa. Y entonces históricamente se dice que entraron de manera muy discreta y que se empezaron a acomodar entre ellos, así como si hubiesen llegado algunos pocos y que poco a poco fueron más y más y más, hasta que se hicieron del control de todo lo demás, que también lo narra la historia de Israel, la historia de la salvación de Israel, acerca de los jueces que iban conquistando y demás, ¿no? Dicho esto, entonces lo que quería decir con esto es que efectivamente en Israel existe el fenómeno profético y que los antecedentes de este fenómeno profético no están ahí mismo en Israel. No habita en primer lugar la profecía, la voz profética en Israel únicamente. Ya estaba desde antes. Y más aún, esto es bueno decirlo, pero hay que entenderlo también, más aún, la forma de hacer profecía también se basa un poco en la forma de hacer profecía de Egipto, Mesopotamia y otros, ¿no? Canaán, sobre todo, que estaban allí. Es decir, aprendieron un poquito los israelitas a hacer esa profecía, pero no hay que tener nervios sobre esto, no hay que confundirse, porque uno, no se trató únicamente de replicar lo que el otro hacía. No, no era eso, sino que se entiende lo que se está haciendo y se hace mucho mejor, ¿sí? Porque, me atrevo a decirlo así, porque los pueblos de Egipto, Mesopotamia y Canaán tienen una, voy a llamar así de momento, pero hay que entender también, una desventaja ante Israel, que en Israel se ha dado la revelación de Dios. Entonces, mientras en las otras culturas se pensaba, se reflexionaba, se oraba para poder conocer la voluntad de Dios y todo esto, en Israel Dios mismo dejaba conocer su voluntad y esta voluntad a través de los profetas llegaba justamente al pueblo. Como dice la carta a los hebreos, muchas veces y de muchas maneras habló Dios a nuestros padres a través de los profetas, ¿no? Muchas veces y de muchas maneras. Hoy por hoy se puede afirmar que los profetas de Israel debieron de recibir algún influjo de otras culturas, pues es fácil identificar algunos caracteres comunes
con la literatura de los pueblos vecinos, tanto en su modo de actuar, oráculos, sueños, revelaciones, fenómenos extáticos, entre otros, como en los modos de expresarse, fórmula del mensajero, decisiones divinas, bendiciones. Sí, a ver, explicamos también un poquito esto, aunque creo que es bastante comprensible. Entonces, lo primero, lo que comentábamos ya, los profetas de Israel sí tuvieron cierta influencia de otras culturas. Eso no está mal, insisto. No, porque Israel, que es el pueblo de Dios, no es el primer pueblo que existe en el universo, ¿no? Entonces, no es que con este pueblo empiece todo, ¿no? El pueblo de Israel, de una forma que también Dios ha manifestado pedagógicamente hablando, Dios ha manifestado a través de los otros para que el mismo pueblo entendiera su vocación y pueda decir, fui sacado dentro de esos pueblos y pudiera tener también una cierta educación, ¿no? Y no nada más en el ámbito religioso, sino en todos los ámbitos, por supuesto. Israel, no, repito, no es el primero que hizo ganadería, no es el primero que hizo agricultura, no es el primero. No, no, no. Aprendió de los demás. Y también así aprendió un poco a relacionarse con Dios. Insisto, aunque con Israel, Dios también lo eligió para que a través de ellos Dios pudiera amar a los demás. Israel es el pueblo elegido, pero no es el pueblo único, ¿sí? Bueno, y decíamos, ¿no? Si uno ve la literatura de los pueblos aledaños, hay influencias, sí, no pasa absolutamente nada. Eso no le quita ningún peso ni verdad al fenómeno profético de Israel, al bíblico, vaya, para nada, ¿no? Pero sí vemos que, por ejemplo, la forma voy a usar esta palabra, aunque en un momento más la voy a determinar, la forma de adivinar, ¿no? Es a través de sueños, revelaciones y demás, ¿no? Eh, es común, por ejemplo, un texto muy accesible a nosotros, es el de José, el famoso soñador, que estando en Egipto dice que el faraón tuvo un sueño y que nadie se lo había podido interpretar. Pues ahí está, en Egipto había interpretación de sueños. Y llega a oídos del faraón que había alguien en la cárcel llamado José que podía interpretar su sueño, que era bueno interpretando sueños. Y lo interpreta, ¿no? Entonces vemos cómo desde Egipto ya se daba esto de la interpretación de los sueños, después pasó un poquito a la cultura judeocristiana, pero recuerden que cuando llega Jesús, ya cuando Jesús habla, ya no hace falta interpretación de sueños ni de otro tipo de cosas que no sea la palabra misma, porque Jesús es la profecía de Dios. Entonces, Jesús es esa voz, perdón, esa palabra que llega directamente de Dios. Ya no hace falta más interpretaciones de sueños ni nada por el estilo, sino que ya en Jesús se tiene ya todo, por supuesto. Pero, a pesar de que hay influencias, también tiene que haber una cierta originalidad del profeta bíblico. No puede ser que no sea así. Por ejemplo, hay tres cuestiones fundamentales que creo yo que la definición o el acercamiento que he propuesto aquí, basado en un manual, quizá nos pueda resultar un poquito lejana, pero creo yo que lo vamos a poder entender, de hecho, con el título mismo. Primero, la vocación. Al menos, bueno, leo esta parte. Junto a las influencias mencionadas, al mismo tiempo es importante subrayar la originalidad del profeta bíblico, al menos en 3 puntos. Hay más, ¿no? Pero primero, la vocación. El profeta bíblico, especialmente a partir de Amós, se sabe hombre de Dios, llamado a cumplir su misión, incluso venciendo su personal reticencia. En este momento, bueno, para quien esté viendo la grabación, les puedo decir que pausen la grabación para que apunten estas citas y que de hecho las busquen, para que vean cómo efectivamente el profeta es llamado por Dios, en primer lugar. Y este llamado se da en circunstancias que podríamos llamar indicativas de una realidad constante. Dios llama de cualquier modo, en cualquier lugar y sobre todo llama al que Él quiere. Por ejemplo, Amós fue llamado y cuando Dios le llama le dice a Amós, pero es que yo no soy ni profeta ni hijo de profetas. Escuchen eso.
es que se creía justamente en un linaje de profetismo. Aquí con el profeta bíblico decimos no, es llamado por Dios de una manera libre totalmente. Dios toma la iniciativa y lo llama libremente. Él era vaquerito y entonces lo llama, luego dirá que fue llamado. A mí me conmueve mucho porque dice que fue llamado de detrás de su ganado. Y esto, que por una parte es algo totalmente real en el sentido de que él iba como ganadero, como vaquerito, iba detrás del ganado, también es una parte espiritual muy bonita, porque Amós, por una parte, está llamado a ponerse delante del ganado, por así decirlo, ¿no? Delante pues, de este rebaño del Señor. Pero también viene otra cosa muy interesante para aquellos que tenemos como ciertas resistencias a seguir a Dios, porque Amós va detrás del ganado y detrás del ganado es donde cuando va caminando, por así decirlo, el ganado va mucho tiempo, el ganado, o sea, todo el ganado, eh, no puedo conjugar el verbo, pero excreta, ¿sí? Todo el ganado excreta. Entonces va dejando sus heces detrás de él, detrás del ganado. Así que Amós fue sacado, por así decirlo también, dentro de toda la porquería y la inmundicia. Para muchos de nosotros, insisto, a veces nos sentimos llamados por Dios y decimos, pero es que, ¿yo qué? ¿Yo qué soy? ¿Yo qué sé? ¿No? Pues Amós era un vaquerito, es decir, no tenía una formación inmensa, pero fue llamado por Dios porque fue en libertad. Y segundo, dicen algunos, pero yo qué voy a decir si mira cómo vivo, si yo qué soy. Pues efectivamente, ¿por qué? Porque Dios a veces no quiere un ejemplo de santidad 100%, sino un ejemplo de conversión, un ejemplo de obediencia, un ejemplo de confianza. Confío más en la misericordia de Dios que en la multitud de mis pecados. Hay que tomar en cuenta eso. Isaías también, ¿no? Él es llamado en el templo, Isaías, y con él, por eso les digo que pueden pausar ahorita que en cuanto ustedes puedan, por supuesto, pausar el video y buscar las citas bíblicas, pues son preciosas. Isaías tiene un encuentro con Dios también muy interesante a través del ángel de Dios y él escucha su nombre, ¿no? Bueno, no escucha su nombre, sino que dijo, ¿a quién enviaré a predicar a los hombres mi verdad? Dice Dios, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿No? E Isaías, pues bueno, pues aquí estoy, ¿no? Pero como que le ponía resistencia y como que no, y que dice, pues es que habito un pueblo de labios impuros. Y dice Dios, pues no te preocupes, ahorita te purificamos. Y ahí está la brasa ardiendo en los labios de Isaías, ¿no? Jeremías, que decía, pero es que soy un muchacho, ¿cómo voy a ir? ¿Cómo voy a servir si yo, pues no, así no? No, bueno, todos los profetas ponen cierta resistencia al igual que nosotros. Así que algo de profeta ya tenemos, que es poner resistencia, ¿verdad? Después de la vocación está la tradición. Aquí este punto es, vamos a ver si podemos explicarlo, porque dice, voy a leer, no son los que crearon la religión de Israel, en contra de lo que sostuvo Wellhausen. Wellhausen fue un estudioso muy importante en el ámbito bíblico. Menos aún fueron los inventores de las tradiciones patriarcales o del Éxodo. Más bien las reconocen, las valoran y las transmiten como parte fundamental de su mensaje. A ver, vamos. En primer lugar, el profeta, fíjense que decíamos una cosa importante, hago paréntesis. Cuando iniciábamos el curso, en el primer tema, hacíamos dábamos una cita de José Luis Sicre, que él decía que para los cristianos, perdón, de la iglesia primitiva, los libros proféticos eran muy importantes, muy importantes. Eran de la Biblia judía los libros más importantes para los cristianos, porque en ellos encontraban ya el sostén para la fe cristiana. Entonces, en ese sentido podríamos decir que el cristianismo tiene una base profética, ¿ok?
Pero si hablamos de la Biblia judía, recordemos que para ellos, para los judíos, lo más importante era la ley, la Torá, no los profetas. Sin embargo, algunos estudiosos como Wellhausen proponían que los profetas habían fundado la religión de Israel. Eh, es que hay que ver un poquito la historia. Si nosotros recordamos un poco, aunque el fenómeno profético surgió a la par de la monarquía, que estamos hablando del siglo X a.C., también es cierto que cuando se fueron desterrados, surgió, por ejemplo, Ezequiel, lo cual es muy importante. Ezequiel era un sacerdote del templo. Se lo llevan deportado y Ezequiel, estando allá en el destierro, se da cuenta de que el judaísmo se está como diluyendo en la religión babilónica. Entonces Ezequiel surge dentro de sí, hace que surja dentro de él la figura profética, ¿sí? Siendo el sacerdote en primer lugar, y entonces, de hecho, lo conocemos como el profeta Ezequiel, pero en primer lugar era sacerdote, y después de que vuelven del destierro, ya que no tenían templo en primer lugar, y la palabra empieza a tomar un lugar central. Hasta ese momento, la palabra que después llegará a ser la Sagrada Escritura, hasta ese momento no tenía el peso que tuvo después. Después del destierro, gracias, por eso lo digo, gracias a la acción profética de Ezequiel y de otros, después del destierro empieza pues a configurarse la religión de Israel como la conoció, por ejemplo, Jesucristo. Por eso es que algunos creen que que los profetas son los que fundamentaron la religión de Israel, pero no propiamente, porque tampoco es que antes del destierro y después del destierro sea cosa pues totalmente diferente, sino que hay una continuidad. De ahí pues que no, obviamente no son los que crean la religión de Israel, y tampoco son se creen las tradiciones patriarcales o del Éxodo, es decir, no están antes de todo esto. No, no lo son, no lo están. Sin embargo, sí transmiten tradición. Y eso es importante. Fíjense que lo voy a decir de esta manera, a ver si lo entendemos mucho mejor, porque creo yo que hasta para mí, ahorita que lo pienso, va a ser más claro. Generalmente un profeta es visto como alguien que va a romper con lo establecido y hacer una novedad total. El profeta bíblico no hace eso. El profeta bíblico retoma para volver a poner en esa misma sintonía. Más bien es, no que el profeta venga y rompa, sino si se había roto algo, el profeta viene y reacomoda con su mensaje. Por último, justamente el mensaje. Fieles al contenido de la revelación, hacen especial hincapié en el monoteísmo y en la relación de Dios con su pueblo, vista siempre desde la óptica de la salvación. Elemento específico de su predicación es la esperanza de una futura y definitiva intervención del Señor a favor de su pueblo. Qué hermoso, porque el profeta, ¿qué significa con eso del monoteísmo? Puede parecer muy teológico, ¿no? Puede parecer muy elevado, pero es algo muy concreto. No se alejen de Dios. No se vayan con otros supuestos dioses. No hagan de cualquier cosa un dios. No, no, no. Monoteísmo. El único Dios, perdón, es el único hay que adorar, ¿sí? Y obviamente esta relación que tenemos con Dios, pero es vista, dice, desde la óptica de la salvación. Es decir, es propuesta la relación con Dios como una ventaja o beneficio para nosotros mismos, pues a Dios no se le hace ningún favor al estar con Él. Dios seguirá siendo Dios. Si estamos con Él, Él es Dios. Si no estamos con Él, Él es Dios. La diferencia es para nosotros. Si estamos con Dios, alcanzamos salvación. Si no estamos con Dios, nos vamos a la perdición. Entonces, la relación con Dios siempre es en función de esa salvación. Y por último, esta situación que es muy importante. Si Dios nos ama tanto, ¿por qué? ¿Por qué estamos como estamos? Y entonces el profeta también se vuelve un profeta del futuro, no porque esté adivinando el futuro, sino porque también nos hace construir un nuevo futuro. Una predicación
en que nos da la esperanza de que al final Dios es el que va a vencer. Es más, si queremos decirlo así, Dios ya ha vencido. Lo que hace falta es que esta victoria se encarne en cada uno de nosotros. Y el profeta es lo que nos va a recordar a todos aquellos que tenemos situaciones pues difíciles, situaciones en las cuales podríamos dudar, ¿verdad? Podríamos llegar a pensar que no es como pensamos usualmente, podríamos a creer que no es así. El profeta siempre nos recuerda que en Dios tenemos la salvación, ahora y mañana. Digamos juntos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista nos toma partes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como de la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.